Gloria al Señor. De pie como estamos, le invito a buscar en su Biblia el libro de los Gálatas, carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia. Gálatas capítulo 6, daremos lectura de la palabra del Señor en este día del Señor, en esta preciosa mañana, en este día que el Señor nos permite reunirnos para adorar y bendecir su nombre. Amén. Amén. Dios bendiga tu vida, tu familia, tu hogar, tu semana, tu trabajo, tu negocio. La mano de Dios sea sobre tu vida, rica y abundantemente. Amén. Adorado sea Dios. Gálatas capítulo 6. Vamos a leer la palabra del Señor y nuestro tema en esta mañana es Dios y la ley de la reciprocidad. Hay una ley de siembra y de cosecha que Dios ha dejado establecida sobre la faz de la tierra. Amén. Y la Biblia dice en Gálatas 6, verso número 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, amada iglesia, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Y ella sea bienvenida en nuestro medio en esta mañana y traiga aquello para la cual tú la envías a nuestras vidas y a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, póngase cómodo. Adorado sea el nombre del Señor. Si trajo su libreta, su papel, su lápiz, saque y vaya tomando nota, apuntes de lo que en esta mañana podemos considerar y aprender en la palabra del Señor. Hay una ley que Dios ha establecido y es la ley de la reciprocidad. Es una ley en la que Dios dice, tú das, yo te doy. Dios dice, tú siembras, tú cosechas. Es una ley que Dios estableció porque Dios sabe que usted y yo no podemos vivir del aire solamente. Y Dios sabe que sobre todo usted y yo no podemos vivir sin Dios. Amén. No podemos vivir sin Dios. Amén. Usted podrá vivir sin un zapato nuevo, usted podrá vivir sin un auto nuevo, usted podrá vivir sin un traje nuevo, pero usted no puede vivir sin Dios. Porque sin Dios, todo lo que tenga no le va a servir de nada. Sin Dios, todo lo que posea no le va a servir porque no lo va a poder ni vivir ni disfrutar. Sin Dios, la vida pasa a ser algo que se ve muy lindo por fuera, pero está absolutamente hueco y vacío por dentro. De ahí que la palabra de Dios dice que aquellas cosas que se hacen sin amor, sin la siembra del amor, es como metal que resuena, como címbalo que retiñe. O sea, una cosa muy bonita por fuera, pero que internamente está vacía y está hueca. Esta ley de la siembra y de la cosecha que Dios ha establecido, más allá de cómo los seres humanos la han tomado, cada uno para ver qué negocio puede hacer por la vida, es una gran verdad. Y es una verdad que no podemos dejar de predicar ni de enseñar, porque simplemente otro la haya tomado para hacer su propio negocio y sufructuar con los demás a base de la palabra sembrar. Nosotros los evangélicos, mayormente hablando de la comunidad de la fe evangélica, tenemos muchas cosas que no enseñamos y no decimos porque no queremos parecernos o sonar parecido a los demás. Yo estuve días pasados en un sitio ministrando y pregunté a la audiencia
¿Cuántos conocemos y sabemos el Padre Nuestro de memoria? Y la sorpresa es que hay muchísima gente dentro de las iglesias evangélicas que no saben ni el Padre Nuestro de memoria. ¿Por qué? Porque en las últimas 2 décadas hemos asociado de que repetir el Padre Nuestro es para la persona que tiene una fe católica, apostólica y romana. Y más allá de que algunas personas repitan el credo, el dogma o el Padre Nuestro como una simple repetitividad de oración o de oratoria, usted y yo en el Padre Nuestro tenemos nuestra oración guía y nuestra oración modelo. Si hay alguien que debe saber el Padre Nuestro, somos nosotros los cristianos. Porque no la enseñó un señor llamado fulano o sultano que ocupa tal o cual puesto o ostenta tal o cual lugar en el mundo. El que nos enseñó el Padre Nuestro es el fundador de la fe cristiana y no se llama Daniel, se llama Jesucristo. Amén. Entonces el pueblo de Dios tiene que saberse, aprenderse el Padre Nuestro, y no es solamente una repetitividad monótona, sino es la guía de nuestra oración, considerando las frases que Jesús usó en la oración y entendiendo lo que estamos diciendo. La palabra siembra está trillada, está usada y en muchos casos mal usada, porque le hemos vendido a la gente una esperanza a base de quitarles el dinero. Y aunque eso no es lo bíblicamente correcto, por eso no podemos dejar de enseñar lo que la palabra de Dios enseña. Aunque tenemos la tendencia los evangélicos de no tocar estos temas, porque como se mal usan, van a entender que yo entré por el mismo camino. Al diablo con el diablo. La verdad de Dios es la verdad de Dios. Amén. Y Dios quiere que su pueblo sepa y entienda, comprenda y practique que Él dejó una ley de la reciprocidad. O sea, que tú siembras y tú cosechas. Y tú vas a cosechar exactamente lo que estás sembrando. No importa si en la persona que sembraste el bien, esa persona te pague con un mal. Lo que tú tienes que saber es que tú sembraste bienes y Dios te va a hacer cosechar bienes en el lugar que Dios decida que tú coseches. Amén. ¿Por qué la gente se cansa de hacer el bien? Sinceramente se cansa de hacer el bien porque a quien le ha hecho bienes le ha pagado con males. Entonces la mente humana dice, si yo he hecho bienes y solo me han pagado con males, entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona como Dios lo dejó escrito. Todo lo que lo me sembrare, eso también segará. Aunque tú no lo estés cosechando en la misma persona que tú sembraste. Pero Dios se va a encargar de que tú coseches lo que tú sembraste. Sin importar en el sitio en que Dios te va a hacer cosechar lo que tú sembraste. Pero nuestra relación humana es que yo le hago un bien a Él y Él me tiene que hacer un bien a mí. Yo le hago un bien a Él y como Él no me hizo un bien a mí, se me cortó la fe y se me embotó el entendimiento, se me cruzaron los cables y ya no entiendo entonces cómo puede ser que si la Biblia dice que yo hago un bien y me pagan con un mal, entonces ¿cómo que funciona esto? Funciona que tú vas a cosechar lo que tú hiciste en el sitio que Dios quiere que tú lo coseches. Amén. Pero si tú vas a basar tu fe y tu conocimiento cristiano solamente en la reacción de la gente, lamentablemente la reacción de la gente será muy triste para nuestras personas. Pero Dios te hará cosechar lo que tú hayas sembrado. Mire, usted puede leerlo en su casa y aquellos que lo ven a través de las páginas de la internet pueden también leerlo en sus hogares. En Mateo capítulo 13, verso 3, Jesús está hablando en la parábola del sembrador. Dice el maestro, el sembrador salió a sembrar. Y va explicando cómo el sembrador va sembrando.
Y nosotros lo hemos tomado siempre como que sembramos la semilla, sembramos el evangelio, y hay semillas que crecen bien, semillas que crecen rápido, pero que después las ahoga los afanes de la vida. Todo como el Jesucristo mismo lo explica en su palabra. Ahora usted y yo fuimos llamados a sembrar. Amén. Y tenemos que sembrar. Amén. Dice el apóstol que uno siembra y otro cosecha, pero todo es para gloria de Dios. Amén. Ahora sería muy bueno que usted y yo sembráramos en una buena tierra. Sembráramos en un buen sitio y en un buen lugar. Job, capítulo 41, verso 11, está hablando Dios con Job y le dice Dios a Job: ¿qué me has dado tú a mí primero para que yo te restituya? Luego dice Dios en Job 41:11: porque todo lo que hay debajo del cielo mío es. O sea que usted y yo es muy poco lo que podemos decir que es nuestro para poder sembrar. En todo caso, sigue anotando la cita bíblica y luego en tu casa lo puedes leer. Segunda de Corintios 9, verso 10, específicamente tienes que leer del 6 en adelante, donde el apóstol San Pablo dice que el que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, dice el apóstol San Pablo, porque Dios bendice al dador alegre. Amén. Pero me gustan los textos siguientes que dice: el que da semilla al que siembra, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará los frutos de vuestra sementera, de vuestros graneros en abundancia. ¿Quién es el que da la semilla al que siembra? ¿Quién da la semilla al que siembra? Dios. ¿Quién es el que da el pan al que come? Dios. Por eso el libro de Job dice: porque todo lo que hay debajo del cielo mío es. Y aquí el apóstol Pablo, cuando escribe guiado por Dios a la iglesia en Galacia, le dice: no os engañéis, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y cuando hablamos, amén, de poder sembrar, dice el Salmo, anótelo, Salmo 126, verso 5, dice: porque los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿A quién le gusta sembrar con lágrimas? A nadie. Todo el mundo quiere cosechar con alegría. Pero la palabra dice que el que va sembrando con lágrimas, con alegría va a cosechar. Dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Esa es la promesa de Dios en el Salmo número 126. O sea que tú y yo tenemos que entender que todo lo que tú y yo sembremos, vamos a cosechar. ¿Me entendió? Amén. Todo lo que tú y yo sembremos, vamos a cosechar. Cuando la gente siembra pésimamente mal, luego pasan los años y cosecha lo que sembró. Y después usted y yo nos vemos cosechando lo que sembraron y nos da hasta lástima cómo están. Y somos hasta de los que vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia por ellos. Porque eso es parte de nuestra experiencia, es parte de nuestra vida. Pero Dios dice que el que siembra, cosecha lo que siembra. Y naturalmente dije que muchas veces no tocamos estos temas nosotros, por no caer en el punto en el que muchos caen, de que solamente tratamos el tema del dinero. Que lo vamos a hablar después, sí, porque también es parte de la siembra. Pero yo quiero empezar por otra cosa en esta mañana. Yo quiero que usted y yo abramos los ojos a otra realidad. Si bien es cierto que tú y yo sembramos en el reino de Dios, porque en realidad la semilla que estamos sembrando no es nuestra, es de Dios. Se llame diezmo, se llame ofrenda, se llame primicia, se llame como usted quiera llamarlo. Yo hablo para aquellos que lo hacen, ¿no? Es una semilla que tú estás sembrando.
Y el crecimiento te lo va a dar Dios, porque Dios no te va a dejar sin cosechar el haber sembrado tú en su reino. Pero yo quiero empezar por otro lado y abriendo nuestros ojos en un punto que me gustaría que lo escribas, y es el siguiente: como tú seas con Dios, como tú seas con Dios, Dios será contigo. Empieza a abrir los ojos, empieza a abrir tus oídos y empieza a entender que el juego del evangélico es una mentira del diablo. El evangélico piensa: yo hago lo que quiero, cuando quiero, donde quiero, y cuando todo me va mal vuelvo corriendo, Dios me recibe, Dios me abraza, Dios me perdona y Dios se dé cuenta que yo soy un angelito. Esa es una mentira evangélica, esa es una locura humana. Dios te va a tratar como tú lo trates. Hay gente que le pega una patada a Dios y después se queja de Dios. Dice: ¿y dónde está Dios? Mirá cómo va el mundo. No es dónde está Dios, es dónde está el mundo, es dónde está la gente en el mundo viviendo lejos de Dios. Así que esa idea loca de que yo no cumplo, de que yo no soy fiel, de que yo vivo al revés, de que yo le digo al pastor: amigo mío, cariño, mi hermano, mi hermana, y toda alegría y todo eso, pero ahí afuera somos enemigos a muerte. Toda esa tontera es una tontera evangélica loca. No existe. Como tú trates a Dios, es como Dios te va a responder. Amén. ¿Por qué? Porque tu trato con Dios es tu siembra. Hay gente que no se acuerda de Dios en toda la semana, pero el domingo viene con una serie de exigencias. Y no solamente aquí, en el mundo pasa eso. Hay gente que no se acuerda de Dios en todo el mes, en todo el año. Y cuando le llegan los problemas sale corriendo a ver quién hace algo por él. Hasta a Dios acude. Tu siembra es tu trato con Dios. ¿Cómo estás sembrando tú con tu trato con Dios? ¿Lo estás honrando? ¿Lo estás amando? ¿Lo estás respetando? ¿Lo estás sirviendo? No solamente dentro del templo, no. En tu vida privada, en tu vida de trabajo, en tu vida pública, en tu vida familiar, en la vida que Dios te ha regalado como un don de Dios. ¿Qué clase de siembra estás haciendo con Dios? Recuerde la clase de esta mañana que nos dio la hermana, la maestra, en la que nos leía el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Saulo de Tarso va camino a Damasco persiguiendo a los cristianos y el Señor se le cruza en el camino. ¿Se acuerdan? Amén. Cuando el Señor se le revela, Saulo de Tarso le dice: Señor, ¿quién tú eres? Señor, ¿quién tú eres? Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. O sea, a cualquiera podés maltratar, menos a él. Esa no te la tires porque estás frito. Pero frito y en grasa. Termina. Cuando él se levanta de esta revelación que recibe de Dios, su siembra para con Dios cambió. Su primera respuesta es: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Amén. Jesús le dijo: levántate, entra a Damasco, y hasta ahí llegan mis instrucciones. Porque Dios dejó en la tierra hombres y mujeres para darle instrucciones a su pueblo. Amén. Si su pueblo no las quiere entender, allá su pueblo. Pero Jesús no le vino a predicar a Saulo de Tarso. Ananías tuvo que ir a recibir a Saulo de Tarso. Y Ananías tuvo que ir a tratar con Saulo y explicarle a Saulo qué le pasó en el camino. Natural, el dueño de la iglesia es Dios, es Jesucristo, y ya el Señor le había anunciado de antemano y le dijo: ahora te voy a demostrar lo que es sufrir por mi causa. Vos hiciste sufrir a otros, ahora vas a sufrir vos por mi causa. ¿Por qué? Por la ley de la siembra y la cosecha. ¿Quién dio el voto para que maten a Esteban? Saulo de Tarso. ¿A los pies de quién pusieron la ropa del mártir?
Saulo de Tarso. ¿Quién perseguía a las iglesias? Saulo de Tarso. ¿Quién los encarcelaba y los azotaba?